Hola, bienvenido a Píldoras de Salud. El día de hoy veremos ruptura prematura de membranas. Empecemos. Respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué es la ruptura prematura de membrana? Por definición, la ruptura prematura de membranas es una solución de continuidad, es decir, una ruptura ¿de qué? De las membranas ovulares. Las membranas ovulares son las membranas que protegen al feto durante la gestación. La solución de continuidad, la ruptura de estas membranas antes de que se inicie el trabajo de parto, porque esta ruptura de las membranas ovulares puede producirse de manera fisiológica, o sea, natural, durante el parto. Cuando esta sucede antes del trabajo de parto, tenemos lo denominado ruptura prematura de membranas o RPM por sus siglas. Esta solución de continuidad va a tener estas siguientes características. Dentro de las membranas ovulares tenemos al feto obviamente y un líquido que lo cubre denominado líquido amniótico. Ese líquido amniótico al momento de romperse va a descender. Como se ve en esta imagen, está saliendo a través del canal cervical y vaginal. Esto se ve evidenciar de forma externa con las manchas en la ropa interior y prendas inferiores de la gestante. Es como si tuviésemos una bolsa plástica repleta de agua. Esta, al sufrir un corte o un piquete, va a empezar a dejar caer el agua que estaba en su interior. ¿Correcto? Respondamos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante esta patología? Esta patología es importante por sus complicaciones y por su prevalencia. Primero veamos epidemiológicamente hablando. La prevalencia de esta enfermedad es del 0 al 8%. ¿Qué quiere decir esto? Que es aproximadamente el 10%, ¿no? Que en las zonas donde es más frecuente, 1 de cada 10 mujeres podrían tener esta enfermedad durante su embarazo. Todos nosotros obviamente hemos conocido por lo menos 10 personas que han enfrentado una gestación. Quiere decir que por lo menos una de ellas ha tenido una ruptura prematura de membranas. Por tanto, es importante que el público general conozca sobre esta enfermedad y sepa cómo actuar en consecuencia. ¿Cómo se presenta esta enfermedad? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo puedo reconocer que estoy ante una ruptura prematura de membranas? La sintomatología es muy típica y se desarrolla con una pérdida repentina del líquido amniótico, que es un líquido claro, a veces pálido, que emana por el conducto vaginal y que se empapa en la ropa. ¿Correcto? Más o menos como cuando los niños aún no tienen control de los esfínteres urinarios y por lo tanto terminan orinando y ensuciando la cama. Más o menos ese sería el escenario similar. Aquí tenemos una imagen anatómica. Si más o menos viéramos a una mujer y podríamos ver con rayos X sus órganos internos, veríamos que aquí en el interior uno de esos órganos es el útero, el cual desarrolla la gestación. Dentro de esa gestación está cubierta por las membranas ovulares y tiene en su interior el líquido amniótico. Cuando estas membranas se rompen, el líquido amniótico desciende, como ya hemos dicho, va por el canal vaginal y se expresa manchando la ropa interior y las prendas inferiores de la mujer. Correcto. Veamos la siguiente pregunta. ¿Con qué podría confundirme? ¿Qué cosas me harían pensar de que yo estoy presentando una ruptura prematura de membranas cuando en realidad no es así? Las siguientes, los diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos, para orientarnos, el corte de una mujer que está de perfil. Esta sería su parte anterior y esta sería su parte posterior, correcto. Así que estamos viendo una mujer de perfil, igual con visión de rayos X vemos sus órganos internos. Las cosas que nos podrían hacer confundir sería una incontinencia urinaria y secreciones vaginales y cervicales excesivas. En cuanto a la incontinencia urinaria, es porque esta proviene de la vejiga, que es un órgano anterior al útero que está aquí. Esto puede, a través de su mismo nombre lo dice, incontinencia, quiere decir que no controlan todavía la secreción de la orina, que se produce tanto en niños menores, tanto como en adultos mayores, en ancianos, en gestantes ya de edad avanzada, podría producirse esta confusión. Además de que la gestación también induce a veces a una incontinencia urinaria, pero que luego puede ser revertida al finalizar el embarazo. Además, también podría confundirse con secreción vaginal y cervical, es decir, a este nivel, un nivel inferior al útero, en el cervix o en el conducto vaginal, podría aumentarse la secreción. Diferentes enfermedades o incluso procesos simplemente fisiológicos normales aumentan las secreciones vaginales y cervicales y nos podrían hacer confundir con esta patología. Pero sin embargo, las características son diferentes, pues tanto los olores como las características
en ambas son muy marcadas. Por ejemplo, en la incontinencia urinaria tenemos un olor característico de la orina, que es un olor más o menos a urea. Y en la secreción vaginal y cervical podemos tener diferentes olores, entre ellos, por ejemplo, un olor parecido a las aminas, que es el olor tipo pescado. Cuando el líquido amniótico tiene un olor similar a la lejía, o en algunos casos es inodoro, o sea que no tiene olor. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿esta patología tiene cura? Lo que buscamos en esta patología no es en sí curarla, sino hacer un correcto manejo y control y evaluación de la gestante y el bebé. Entonces, esto se hace a través de la hospitalización, es algo que tienen que tener en cuenta cuando presenten esta patología, que van a ser hospitalizadas para su correcto control. Dentro de esto se hace un correcto manejo de la evaluación del bienestar tanto materno como fetal, y la evaluación y el manejo en sí de la patología va a depender sobre todo de la edad gestacional, correcto, la edad gestacional. El punto de corte es 34 semanas. En mayores de 34 semanas se va a dar una inducción del trabajo de parto. Quiere decir que de manera artificial se va a producir un parto para reducir el riesgo de infección, debido a que estas membranas rotas podrían conducirnos a una infección de las mismas, que se denomina corioamnionitis, o una infección del útero, que se denomina endometritis, que veremos en futuros videos. Cuando es menor a las 34 semanas, el feto todavía no ha alcanzado la madurez necesaria para sobrevivir en el entorno externo. Por tanto, se utilizan una serie de medidas a través de medicamentos con las cuales se busca disminuir el riesgo que puede producir que el bebé nazca en ese momento, debido a que el RPM nos condiciona un parto en las siguientes 48 horas. Se dice que aproximadamente el 80%, o sea, casi la totalidad de las mujeres que desarrollen RPM, una ruptura prematura de membranas, van a desarrollar su parto de forma espontánea en las siguientes 48 horas, o sea, en los siguientes 2 días. Por lo tanto, si es que aún no se ha alcanzado la madurez, eso es un alto riesgo para el bebé. Por tanto, se realizan todas estas medidas que hemos ido mencionando, ¿no? Seguimos con las preguntas. ¿Qué lo produce y si esta patología se puede evitar? Lamentablemente no hay un solo productor de esta enfermedad, por lo tanto no hay una etiología a la cual podamos echarle toda la culpa, pero sí hay factores de riesgo. Estos son, por ejemplo, antecedentes de una ruptura prematura de membrana en embarazos anteriores. Si es que ya has presentado una ruptura prematura de membrana, existe un riesgo elevado de que vuelvas a presentarlo en futuras gestaciones. Afortunadamente para esto puede ser disminuido este riesgo con suplementos de progesterona, para lo cual debes consultar a tu médico tratante. Dentro de otros factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que presentes una ruptura prematura de membrana durante tu embarazo son las infecciones. Para prevenir estas infecciones, la única forma segura que puedas tener es, obviamente, además de hábitos saludables, es hacerte un correcto control prenatal, pues en este control prenatal se buscan prevenir muchísimos tipos de enfermedades, tanto maternos como fetales, dentro de ellas las infecciones, correcto. Otras patologías que nos podrían condicionar una ruptura prematura de membranas serían una gestación múltiple. Quiere decir que en lugar de que haya un solo bebé, hay 2 o más. Esto aumentaría la presión sobre las membranas ovulares que las recubren y haría que se rompan con mayor facilidad. El polidramnios, que es un incremento en el líquido, o sea que el líquido que está aquí adentro es más, por lo tanto genera más presión y podría romperse, entre otras patologías y hábitos como por ejemplo el tabaco, condiciones socioeconómicas bajas, estado de obesidad, etc. Finalmente, la última pregunta relacionada con la importancia es ¿qué tan grave puede ser esta enfermedad? Esta enfermedad puede ser muy grave. Para ello necesitamos revisar las complicaciones, debido a que estas son las que, si no se tratan y se manejan adecuadamente, podrían llevarnos a lo siguiente. El RPM, si no es tratado adecuadamente, tiene un alto riesgo de prematuridad. Como dijimos, la ruptura que se da antes de las 34 semanas o antes de las 37 semanas, en los 2 próximos días va a dar a luz de forma normal. Por lo tanto, estos bebés están en riesgo de ser prematuros. Un bebé prematuro tiene muchísimos problemas de salud en comparación con un bebé a término, o sea, mayor de 37 semanas. Estos son, entre los más importantes, problemas respiratorios y problemas neurológicos, además de que presentan problemas en su desarrollo posterior. Por tanto, la prematuridad es una complicación importante que le sucede al bebé con ruptura prematura de membranas, siempre y cuando no sea tratado de forma adecuada. Nosotros podemos disminuir la severidad o la aparición de estas complicaciones. Las infecciones son otras complicaciones que podrían aparecer. Como ya hemos mencionado, cuando no se da el parto
de forma natural y se prolonga más allá de 12 horas esta ruptura, cuando se prolonga más allá de 12 horas, hay un alto riesgo de que sucedan infecciones tanto de las mismas membranas que están cubriendo al bebé, que ya se han roto obviamente y que el líquido ha descendido, o de su cobertura, que es el útero, ¿verdad? Que es el órgano que lo está alojando. Estas son coriononitis en el caso de las membranas y endometritis en el caso del útero, que son enfermedades que veremos a continuación. Otras patologías son desprendimiento de placenta, prolapso de cordón, que dejaremos para otros videos, y alteraciones fetales, las múltiples alteraciones fetales que ya hemos ido mencionando con anterioridad. Por tanto, esta es una enfermedad importante que debe de ser el conocimiento del público en general para que sepan reconocerlo adecuadamente y acudir de forma oportuna a su centro de salud más cercano y puedan ser tratados adecuada y oportunamente, evitando así las complicaciones. Muchas gracias.